Recording in progress. Entonces nos vamos a poner en silencio. Vamos a silenciar. Por favor. Mute. Bueno, en primer lugar, entonces, les quería agradecer a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Nuestro grupo Temas de América Latina comenzó en el año 2020. Está constituido por amigos y conocidos interesados en tópicos relacionados con América Latina. Y si bien prácticamente todos los participantes dominan el idioma inglés, hemos optado por hacer la mayoría de estas charlas informales en idioma español y así sustentar nuestras raíces culturales. Hoy tendremos el gran placer de ver y escuchar a un viejo amigo, el doctor Daniel Nijenson, quien nos hablará sobre guerras navales en Sudamérica en el siglo XX. Le dijo que es parte 1. Adelante, entonces ya comenzamos acá. Bueno, muchas gracias, Ovidio, y buenas tardes a todos. Hoy hablaré un poco de guerra naval en Sudamérica en el siglo XX. Batallas navales tuvieron lugar en Sudamérica en los comienzos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y guerra naval en Sudamérica en el siglo XX incluye las batallas navales de Coronel y de Falklands en 1914, de Mar a Tierra en 1915, del Río de la Plata y Punta del Este en 1939. Y como mencionó Ovidio, por restricción de tiempo me limitaré a 1914-15, dejando para posibles futuras charlas las batallas navales más recientes. Hoy hablaré de las batallas de Coronel y de las Islas Falklands y de Mar a Tierra. El sitio de las batallas navales de Coronel y Mar a Tierra está cerca de las islas del archipiélago de Juan Fernández en el Pacífico. Se ve a una de las islas a la derecha, la llamada Robinson Crusoe, y a la izquierda en el globo terráqueo una visión panorámica del área. Como mencioné, está en el Pacífico Sur, al oeste de la población de Coronel, en la región central de Biobío, en Chile. Esta charla es una de las muchas que doy en cruceros, invitado como conferencista de a bordo. El tema de guerra naval interesa mucho a los pasajeros y a compañeros de navegación. Doy conferencias en inglés sobre las guerras del Pacífico Sur en el siglo XIX, y nuestros amigos chilenos y peruanos seguramente son muy conocedores de las mismas. Hablo también de la patofisiología y del mecanismo de la muerte de Lord Nelson en 1805 en la batalla de Trafalgar, también en el siglo XIX, de la llamada Armada Invencible Española en el siglo XVI y en el mismo siglo del Gran Sitio de Malta, de la batalla del acorazado de bolsillo alemán Graf Spee contra una escuadra británica en el Río de la Plata afuera de Punta del Este en diciembre de 1939, de la batalla de Jutland en 1916, del hundimiento del Bismarck en el Atlántico Norte en 1941, del triste y sangriento conflicto entre el Reino Unido y Argentina sobre las Islas Malvinas o Falklands en 1982. Y entre muchas otras, incluye la batalla de Tsushima entre Japón y Rusia cerca de Corea y el hundimiento por los japoneses del HMS Prince of Wales, el Príncipe de Gales, y del HMS Repulse cerca de Singapur. Sudamérica, en el siglo XXI, incluye principalmente a 12 países independientes. 12 de Sudamérica, 7 de América Central, 19, por México son 20, y Latinoamérica incluye a esos 20, más las islas del Caribe que se mantienen hispanoparlantes, y también incluso diríamos a Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá por la presencia numerosa de hispanoparlantes en estos dos países de Norteamérica. Yo soy un médico neurocirujano, un historiador cultural amateur y un neurobiólogo.
Vivo en Connecticut y en Vermont, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero nací en Mendoza, Argentina. Y mi esposa Goldie, que está a mi lado, es nacida en la Ciudad de México. Después de mi retiro de la sala de operaciones, me volqué a la academia y como hobby a dar conferencias a bordo de cruceros de lujo. Y en los últimos 15 años, y de este modo, he participado con Goldie en más de 70 viajes alrededor del mundo, muchos de ellos por Sudamérica. Estoy ya invitado a dar conferencias en 10 cruceros en los próximos meses, incluyendo a uno en el Silver Ray de Silver Sea, entre el 1 de febrero y el 21 de febrero del 2025, desde Lima a Buenos Aires, donde visitaremos de nuevo lugares donde ocurren estas batallas navales, o donde ocurrieron, mejor dicho. Y en referencia al tema de hoy, mis credenciales navales incluyen el hecho de que soy el capitán o el skipper del Hipocampo 4, que está atracado en un muelle en la marina de Fairfield. Es un Boston Whaler de 32 pies de largo, con 2 motores Yamaha fuera de borda, de 250 caballos de fuerza cada uno. Hablaré solo de las batallas navales en los comienzos de la Primera Guerra Mundial, como mencioné Coronel y Falkland Islands en 1914, Masa Tierra en 1915, y dejaré para otras futuras posibles conferencias o charlas la batalla del Río de la Plata en Punta del Este en 1939 y el conflicto de Malvinas o Falklands en 1982. Ya he sacado ciertas conclusiones. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial no había ningún lugar en el mundo suficientemente remoto, aunque sabemos que esto haya ocurrido hace más de 100 años y en la lejanía de Sudamérica. Como les mencioné, nací y crecí en Mendoza, Argentina, conozco bastante bien Sudamérica, fui voluntario médico en un hospital militar durante una guerra en Israel en 1967 y como neurocirujano he tratado a muchos pacientes con lesiones traumáticas. Y he visitado los lugares en los que tuvieron lugar las acciones que narro y he conocido a familiares, descendientes y sobrevivientes de las mismas. Estoy convencido que somos todos testigos de la historia y que la historia es un flujo continuo de sucesos y somos todos eslabones en una larga cadena histórica y que conflictos militares son parte de la existencia humana y de la vida de las naciones y que aparte de batallas navales que tuvieron lugar al comienzo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, les quiero contar que hubieron otros conflictos sangrientos que ocurrieron en el siglo XX en Sudamérica, como el de las Malvinas. Más a tierra significa, en Chile, más cerca del continente, mientras que las otras islas del archipiélago Juan Fernández están más afuera, algunas de ellas hasta 400 millas al oeste de Valparaíso. Y como les voy a contar, el escuadrón alemán que intervino en la primera batalla se abasteció de carbón de barcos carboneros en más afuera en 1914 y el crucero ligero Dresden, del cual hablaré en unos minutos, fue hundido en más a tierra en 1915. Les voy a contar un poquito de la evolución previa antes de la Primera Guerra, que incluye la carrera naval entre el Reino Unido, Gran Bretaña y Alemania. Para entender los sucesos que voy a mencionar hay que recordar al Dreadnought, el primer acorazado construido por Gran Bretaña, y al deseo ferviente del Kaiser Guillermo II de Alemania de competir contra la Armada Real Británica, contra la Royal Navy. Hay que entender cómo la expansión del canal de Kiel y la apertura del canal de Panamá jugaron un papel en la cronología de este conflicto mundial. Se ha dicho incluso que el mariscal Foch, francés, cruzó el Rin a caballo de un acorazado inglés. Y efectivamente, a pesar de los millones que murieron en las trincheras, fue al final el bloqueo inglés lo que llevó a la 11 hora del día 11 del mes 11
al armisticio de 1918 y al colapso alemán. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, en forma muy interesante para nosotros, para este grupo, vieron en sus comienzos enfrentamientos navales en aguas sudamericanas. Y acerca de guerra naval en el siglo XX en general, quiero mencionar que el libro de A.T. Mahan tuvo una gran influencia en el desarrollo naval. Este texto, que trata sobre la teoría de poder naval en historia, fue leído como Biblia por los marinos tanto en América del Norte como en Europa. Y todos los barcos de madera se volvieron obsoletos una vez que comenzaron a construirse los acorazados protegidos de hierro u otros metales. En 1862, en Hampton Roads, en Virginia, hubo un encontronazo, como dirían en México, entre el CSA Virginia, Confederate States of America, que era el Merrimack del sur, contra el USS Monitor de la Unión. Pelearon por 4 horas y la pelea terminó en un empate porque ambos estaban muy acorazados, a pesar de las decenas de golpes de balas que cada uno de ellos sufrieron. El gran pionero, como ya mencioné, fue el acorazado británico Dreadnought, una palabra que realmente viene del alemán y que significa que no le tiene miedo a nadie. Y era básicamente una plataforma acorazada con metal de cañones grandes, de gran calibre y de gran alcance. Para ponernos en la época, movámonos a agosto de 1914, cuando la Armada Real Británica recibe un email, sería, o un WhatsApp, en ese un teletipo de parte de Londres, Whitehall, a la Marina Real, que comiencen las hostilidades. Y en el fondo se debía mucho el temor a que tenía el almirante Sir John Jackie Fisher de la última batalla Armagedón para octubre de 1914. No fue Armagedón, pero fue algo terrible que la humanidad no se lo esperaba. De vuelta, la Marina o la Armada Real tenía comités para diseñar nuevos barcos, tenía comités para estudiar estrategia de riesgo y habían llegado a la conclusión que las marinas, las flotas tenían que incluir a acorazados con cañones grandes, que tenían que incluir a armados, a cruceros armados, y habían desarrollado el concepto de acorazados ligeros o livianos, que eran los galgos de la Marina Británica. La Alemania imperial estaba bajo el Kaiser Guillermo II, y acá se lo ve junto con el general von Moltke, llamado el Joven, el sobrino del mismo Moltke que había sido responsable de la victoria prusiana en la guerra franco-prusiana de 1870. El Kaiser tenía una cierta personalidad que puede resumirse con la historia de que cuando él hablaba de Dios, él siempre se mencionaba por delante. Decía yo y Dios. Y acá se está al lado del general von Moltke y el águila de los Hohenzollerns, de la casa de real alemana o imperial. Y este es el gran almirante Alfred von Tirpitz, el padre de la Armada o Marina Alemana Imperial, que está aquí en esta foto junto a una colorizada del Kaiser Guillermo II. Esta estampilla de propaganda de 1915 Alemania demuestra el odio que había entre Alemania e Inglaterra y dice que Dios castigue a Inglaterra. ¿Cuál era la situación estratégica en agosto de 1914? Bueno, el martes 4 de agosto de 1914 a la medianoche se vencía el ultimátum de los británicos dirigido tanto a Alemania como a Francia, pidiéndoles que aseguren la neutralidad de Bélgica, algo que estaba garantizado por tratado formal firmado en Londres en 1839. Como todos sabemos,
Francia no tuvo ningún problema de asegurar la neutralidad de Bélgica, pero Alemania, que planeaba usar y aplicar el plan Schlieffen para atacar a Francia, a su enemigo mortal, iba a tener que atravesar a Flanders, a Bélgica. Y por lo tanto, la guerra comenzó. ¿Qué es lo que quería Alemania? Quería su lugar bajo el sol, y había comenzado un programa de construcción naval basado en leyes navales, que estaba construyendo una marina, una armada imperial que competía con la inglesa. Las leyes se llamaban en alemán Flottengesetze, y era una serie de 5 leyes que pasaron entre 1898 y 1912. La primera, en 1898, ordenaba la construcción de 7 acorazados. La segunda ley naval, llamada como el Acto de la Flota Segundo, establecía que iba a haber una flota alemana con 36 acorazados, 11 cruceros, 34 cruceros livianos, y además hubieron otras leyes en 1906, 1908, 1912, y los ingleses vieron claramente que todo eso era en dirección únicamente hacia ellos, porque ellos tenían el control. ¿Cuáles eran los objetivos alemanes navales? Por supuesto, destruir a la Marina Real inglesa, que después de la batalla de Trafalgar en 1805 había hecho a Gran Bretaña la reina de los mares, había hecho de Gran Bretaña un imperio y le había permitido vivir en un aislamiento espléndido. Los alemanes buscaban el día, que en alemán quiere decir der Tag, en que pudieran hundir a la Armada Británica y ellos transformarse en el país más poderoso del mundo. Querían básicamente asaltar al comercio, que era esencial para la sobrevida de las Islas Británicas, y por lo tanto asfixiarlas, y querían evitar el bloqueo de la Marina Real inglesa. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de Inglaterra? Por supuesto, querían mantener un balance de poder en Europa, querían en forma ingenua que cada hombre haga su deber, como fue la orden de Lord Nelson en la batalla de Trafalgar. Muchos de sus oficiales y capitanes, cuando vieron las banderas en el Victory, se preguntaron a sí mismos, ¿qué nos dice Lord Nelson? ¿Qué vamos a hacer sino hacer nuestro deber? Y querían comenzar un bloqueo de Europa, que efectivamente, como mencioné, llevó al colapso completo de Alemania y a la hora 11 del 11 de noviembre de 1918, al armisticio. Y la última vez que esos barcos de la Marina Real inglesa desfilaron en Spithead, en el Solent, frente a la isla de Wight, fue en junio de 1914, y han escrito los testigos que fue un espectáculo impresionante. Centenares de barcos pasaron hora tras hora para ser vistos por los líderes de Inglaterra. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Bueno, algo parecido. Theodore Roosevelt había puesto mucho del presupuesto en crear la gran flota blanca, y acá ven el acorazado Connecticut, que era el buque insignia de la gran flota blanca, atravesando los estrechos de Magallanes en 1908, o el estrecho de Magallanes, y por supuesto emociona mucho a aquellos que vivimos en Connecticut ver que ese era el buque insignia de la flota blanca. Y en esta próxima ilustración pueden ver el itinerario, cómo Estados Unidos mostró su bandera, tanto en Sudamérica como en África, en Asia, en Australia, pasando por lugares que luego verían batallas navales. Y cómo esta política en el Caribe se conoce como la política de mano dura o de Big Stick, usando la nueva Marina americana para reforzar la política exterior americana o de Estados Unidos. En este gráfico se puede ver de la revista Pop cómo América se engalana como una nueva gran potencia naval.
quiero recordarles que hasta 1914 Estados Unidos era un país, desde el punto de vista militar y naval, de segunda, comparada con los europeos. Y ya mencioné cómo la apertura oficial del Canal de Panamá, que permitió a la flota americana del Atlántico y del Pacífico cruzarlo de un lado al otro, y la expansión del Canal de Kiel, que permitió a la flota alemana pasar del Mar del Norte al Mar de Báltico, en cualquier modo, fueron instrumentales en el comienzo de la guerra, y muchos dicen que no es una coincidencia, sino que fue causa y efecto. Por supuesto, todo el mundo conoce el Canal de Panamá y cómo se construyó con gran ingeniería e ingenuidad técnica americana, usando reclusas y esclusas como la de Miraflores en la parte del Canal de Panamá que va al Golfo de Panamá. Y esto todo llega a los cañones de agosto, a la marcha de la necedad. Estaba curioso de saber cómo se traducía del inglés al español folly, que se usa mucho en inglés de March of Folly, y es una de las paradojas de historia en que gobiernos usan políticas que son contrarias a sus propios intereses. Y como todo esto llevó a lo que se llamó por mucho tiempo la Gran Guerra, todavía no había habido Segunda Guerra Mundial, y el que ahora se considera como el primer capítulo de una guerra en dos capítulos separada por un intervalo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La chispa, por supuesto, ustedes saben, fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, por Princip, y acá está el auto donde estaba el archiduque con su esposa. Vi una foto colorizada del archiduque recientemente y las plumas en el sombrero eran de color verde, que me sorprendió. También en uno de los cruceros que tomamos conocimos a la nieta de un general llamado Mirizzi, que fue herido, iba en el auto delante del auto del archiduque, que como ustedes saben fue dañado cuando el primer terrorista tiró una bomba a la caravana de autos, y después cómo fue que un error del chofer llevó a una situación en la cual el coche estaba temporariamente parado en un lugar y básicamente fue del asesino que disparó tiros y le dio a la carótida del archiduque y al abdomen de la esposa. Ambos murieron antes de llegar al hospital. Y cómo en un mes Europa se transformó en un volcán y comenzó esta enorme guerra por la cual murieron decenas de millones de individuos. Entonces, nuevamente les voy a contar la batalla de Coronel y la batalla de Falkland al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, hay un escuadrón alemán sumamente poderoso en el Pacífico, que incluía a dos barcos cruceros pesados, el Scharnhorst y el Gneisenau, y que estaban bajo el comando del vicealmirante, el conde Graf Maximilian von Spee. Otra coincidencia es que, como hablaremos en el futuro quizás, en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto comienza con un encontronazo en el Río de la Plata, fuera de Punta del Este, con un acorazado de bolsillo que lleva el nombre de este almirante de la Primera Guerra Mundial. Parecería como si fuera más que coincidencia. De su escuadrón sale un crucero ligero llamado Emden, que está bajo el mando del capitán Karl von Müller, y el almirante von Spee manda al Emden al Océano Índico para causar daño a los ingleses, y es muy efectivo. Por 3 meses logra molestar mucho al comercio del Océano Índico, captura a 13 barcos comerciales ingleses y es considerado como un caballero de los mares. Todavía era una época muy elegante en esa época, hasta que es derrotado por otro crucero ligero inglés que venía de Australia bajo el capitán John Glossop. Les cuento eso para mostrar nuevamente cómo es la vida. En otro crucero conocimos a la nieta australiana de John Glossop, que estaba enormemente contenta
que mencionaba yo el nombre de su abuelo, capitán del Sydney, en una de estas conferencias que doy sobre cruceros. La base de ese escuadrón alemán era en China, en una ciudad que se llama Qingdao, o no sé cómo pronunciarla, sé que Qing es Qingdao, creo que dicen en China, y era la época en que todos los países europeos básicamente tomaban lugares de China y en Qingdao fue tomado por la Alemania imperial y forzaron a los chinos a firmar un contrato de alquiler por 99 años, muy parecido al de Hong Kong. Lo que pasó es que en agosto de 1914, el escuadrón que estaba basado en Qingdao, bajo el comando del conde von Spee, estaba en el mar por el verano, así que no estaban en su base, y esa base en las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial fue conquistada por los japoneses, que en la Primera Guerra Mundial estuvo del lado de los ingleses y de los franceses y de los rusos, de la llamada Entente Cordial, y como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial estuvo en el bando opuesto. Y en una de las cartas que escribió el almirante von Spee, demuestra, es en el verano de 1914, está en el Pacífico, y se sabe a sí mismo que él y su escuadra no tienen un hogar, porque su base naval ha sido tomada por los japoneses. Lo único que le queda es tratar de volver a Alemania, pero para eso tiene que terminar de cruzar el Pacífico, tiene que redondear el cuerno, como se dice en castellano, round the horn, pasar por el Cabo de Hornos o por el Canal de Beagle o por el Estrecho de Magallanes y atravesar el Atlántico Sur y el Norte, entrar al Mar del Norte y todo bajo el poder naval de Gran Bretaña. Así que él se siente como suicida. Por cierto, hay una cerveza que es muy popular en China, que es Qingdao, que se produce en ese lugar. Y esa cervecería, por supuesto, fue comenzada por los alemanes a comienzos del siglo XX en esta ciudad china. Entonces les repito que el escuadrón alemán imperial del Asiático Este incluía a 2 cruceros pesados, el Scharnhorst, que era el buque insignia, donde estaba el almirante von Spee, y el Gneisenau, y 4 cruceros ligeros, ligeros no solamente porque eran más rápidos, sino porque eran livianos, que incluían el Emden, que les conté que fue a India, el Leipzig, el Nuremberg y el Dresden. Estos 3, por supuesto, llevaban nombres de ciudades alemanas. Y en alemán se llamaba el Ostasiengeschwader, que significa, me han dicho, la escuadra alemana de Asia Oriental. El escuadrón era el Die Geschwader. Y estaba en un mar que es el Pacífico, que es enorme, como ustedes saben, especialmente en esa época, sin satélites, sin nada, se podía muy fácilmente perder en el Océano Pacífico, con 92 millones de millas cuadradas de agua abierta. Y acá está el escuadrón, acá está el Scharnhorst, el Gneisenau, el Dresden, el Nuremberg, el Leipzig. Como pueden ver en las siluetas de los barcos, los cruceros pesados tenían 4 chimeneas, los ligeros o livianos tenían 3 chimeneas, y los acorazados grandes tenían 2 chimeneas. Tendrían que tener, yo digo, 5, pero así es la cosa en esa época. Y varios libros al respecto de los piratas del Kaiser, de las batallas de Coronel y de las Falklands en 1914. Acá está un retrato del conde von Spee, tenía solo 53 años en 1914, con la bandera imperial alemana. Acá está el escudo heráldico báltico de la familia von Spee, y como ven, de 4 chimeneas, es uno de los cruceros pesados, es el Scharnhorst, el buque insignia. Y como pueden ver acá en inglés, se llamaban los Raiders, que en castellano serían los asaltantes.
y llevaban el color blanco porque era el escuadrón tropical, y como estaban en el Pacífico Sur y en los trópicos, el color era blanco en esa época. Entonces el crucero pesado acorazado, buque insignia del vicealmirante Maximilian Graf von Spee, era el SMS Scharnhorst, que equivale al HMS inglés, pero es en alemán y se refiere a su majestad imperial. Tenía 8 cañones de 8.2 pulgadas o 208 milímetros. Y vamos a ver que a pesar del número de ellos era de menor calibre y de menor alcance que en los ingleses, pero tenía 6 cañones de 5.9 pulgadas. En general estaba muy bien armado para esa época. Acá está el Scharnhorst, para que lo vean con el barquito del lado. Una foto del Scharnhorst y una foto del Gneisenau. Esta es una jarra de cerveza, un Stein, con el dibujo del Gneisenau. Por supuesto, como en todas las marinas y armadas, estos nombres se repiten y como sabrán, en la Segunda Guerra Mundial hubo un Scharnhorst y un Gneisenau, y hoy día hay un Scharnhorst y un Gneisenau. Lo mismo ocurre con todas las marinas británicas, etc. Los únicos barcos que no se repiten los nombres son aquellos que no han sido sacados de circulación. Por ejemplo, el Victory de Nelson, que se encuentra en Plymouth, en Portsmouth, no tiene un igual, no hay otro Victory como él. Y lo mismo con los barcos americanos. Entonces les cuento, en junio de 1914, los ingleses habían visitado en forma de cortesía a Qingzhou a los alemanes. En julio, von Spee, antes de la declaración de guerra, planeaba un viaje por el Pacífico para entrenar al escuadrón. Pero empezó a recibir teletipos de Berlín. En julio de 1914 decía que la situación política no era totalmente satisfactoria. El 27 de julio dice que las relaciones entre la alianza doble, que sería la Alemania imperial y el imperio austríaco de los Habsburgos, de Viena y de Budapest, de Hungría y de Austria, y la Triple Entente, o la Entente Cordial de Gran Bretaña, Francia y Rusia, estaba sus relaciones afectadas. Y el 1 de agosto reciben un teletipo que dice Kriegsfehler, que significa miedo de guerra, y el 5 de agosto Krieg, que incluye a Gran Bretaña, cuando ellos saben quién es el enemigo y quién es el amigo, y esto me imagino, recuerdo que es de Goya, para anticipar la guerra. Entonces el escuadrón de von Spee comienza un curso hacia las Islas Marshall en silencio radial, oculto en la vastedad del océano, y después visita Samoa y a Tahiti el 22 de septiembre, y no se puede aguantar von Spee con su personalidad de militar alemán, y bombardea a la ciudad de Papeete, y un vapor francés que está en el puerto reporta a París el ataque, y de ese modo la marina inglesa y la francesa saben que von Spee está suelto en el Pacífico, en Tahiti, y tiene que ser cazado. En el almirantazgo en Londres estaba Winston Churchill, que era el primer lord del almirantazgo. En 1914 tenía en total 39 años de edad y había sido el primer lord del almirantazgo desde 1911, cuando solamente tenía 36 años de edad. Y Churchill trajo de regreso al almirantazgo inglés al almirante Fisher, que ya tenía 74 años. Imagínense un hombre de 74 con otro hombre de 39. Era un dúo dinámico cuando remaban juntos, pero cuando se oponían parece que se gritaban a sí mismos en las reuniones y nadie tenía una oportunidad escasa de poder poner una palabra. Por ejemplo, cuando fue el gran plan catastrófico de los Dardanelos, se pelearon intensamente. Entonces los ingleses, sabiendo que los alemanes están
causando daño en el Pacífico, envían a un escuadrón que pertenece a una escuadra mayor, que es la cuarta de cruceros del Atlántico Oeste, que incluye al Good Hope, que es el buque insignia, que es un crucero pesado, al Monmouth, another heavy cruiser, y a un par de cruceros livianos o ligeros, el Glasgow, un barco de línea armado, que es el Otranto, y un viejo acorazado, el Canopus. El Good Hope, el buque insignia, tenía como comandante al contraalmirante Sir Christopher Craddock y tenía 2 cañones de 9.2 pulgadas y 16 cañones de 6 pulgadas. Y el contraalmirante Sir Christopher Craddock tenía 52 años. Se lo conocía como un hombre bravo, corajudo, pero no particularmente inteligente, que solía decir que un oficial naval nunca tiene que dejar que su barco vaya más rápido que su cerebro. Y la orden que le mandó Londres era un poco ambigua, de encontrar y de seguir al escuadrón alemán. Él las malinterpretó y en realidad terminó ser la orden que venía de Inglaterra, un aviso de muerte. Porque él, como buen inglés, pensaba que si encontraba a los alemanes tenía que atacarlos y pelearlos y derrotarlos. Pero en realidad el pedido a Craddock fue lo que se ha llamado un cáliz envenenado, porque le dieron un escuadrón desigual, desorganizado, con cruceros obsoletos, las tripulaciones eran improvisadas, que venían de la Reserva Naval y de la Guardia Costera, excepto por el Glasgow, que veremos luego jugó muy buen papel. Las instrucciones eran hasta criminales en forma ambigua. Los mares en el sur de Chile y de Argentina, en el sur del Pacífico, en el sur del Atlántico, son en general agitados, con vendavales, con vientos muy fuertes, y le pedían que encuentre a von Spee, que era básicamente como pedirle que encuentre una aguja en un pajar. Acá se ve el Good Hope redondeando el cuerno en octubre de 1914, alrededor del Cabo de Hornos, el Monmouth, que tenía 14 cañones de 6 pulgadas, un armamento algo inferior, y les conté de los cruceros y del liner armado y del viejo acorazado. Este es el Glasgow, que de todos los barcos de la escuadra inglesa era el más moderno. Se había construido en 1910. El Canopus fue dejado atrás porque iba muy lento. Las operaciones las dirigía Churchill desde Londres. Spee usaba solamente un barco en Leipzig para transmitir inalámbricos, y Craddock usaba lo mismo, el Glasgow, para asegurarse el silencio radial. Pero eventualmente se encontraron. ¿Y dónde se encontraron? En Coronel, Chile, a las 4:30 de la tarde, un 1 de noviembre, día de Todos los Santos, cuando el sol se ponía en el oeste. Y los ingleses habían practicado ese encuentro muchas veces, y a propósito, si habría ocurrido algo en el futuro así, se les había enseñado que se tenían que poner del lado oeste para que el sol que se estaba poniendo deslumbrara a los ojos de los cañoneros o artilleros alemanes. Y ya les voy a contar lo que pasó. Se encontraron en latitud sur 37 grados, en longitud oeste 74 grados, que por cierto es muy parecida a la longitud en Nueva York, cerca de la isla Santa María, en Coronel, Chile, el 1 de noviembre de 1914, en el Día de Todos los Santos. Los mares estaban encrespados y era tarde, era en la parte tarde al anochecer. Entonces, acá se ven los alemanes más adentro, los ingleses tratan de ponerse al oeste. Esta sería la costa chilena,
y acá sería el oeste, en el Pacífico, a ser las 4:30 de la tarde. Los alemanes se mantienen más adentro, cerca del continente, pero von Spee era un estratega genial. Entonces él no se apuró a poner a sus barcos en el este, sino que esperó pacientemente a la puesta del sol. Y como ven ahí, cuando el sol está así, destella a los ojos del artillero. Pero cuando el sol empieza a bajar en el horizonte, ya no molesta tanto la vista, y por el contrario, la flota británica se veía perfecta en el horizonte con la luz de la puesta del sol, mientras que la flota alemana se ocultaba en la oscuridad del continente chileno. Por lo tanto, le falló toda la técnica a los ingleses, y el alemán realmente fue brillante desde el punto de vista estratégico. Y efectivamente, eventualmente, von Spee escribió que se hubiera maniobrado el hecho de que el sol se estaba poniendo y que los ingleses lo dejaron que se ponga del lado de la costa, no le molestó, por el contrario, porque tenía la luna en el este, que todavía no era llena, pero que prometía buena luz durante la noche. Había algo de lluvias en varias direcciones y, como le digo, los artilleros alemanes se aprovecharon de que los barcos ingleses estaban siluetados, no sé si existe esa palabra en castellano, bajo la luz vespertina del crepúsculo. Y entre las 8 y las 9 de la noche, Cradock y sus dos barcos, el Good Hope y el Monmouth, son destrozados por los barcos alemanes, y para hacer las cosas peores, los cañones ingleses estaban montados bastante bajo en los barcos. Quiere decir que de vez en cuando se inundaban por el mar. Quiere decir que fue un espantoso, en el sentido de que acá está en azul a los alemanes, está en el rojo a los ingleses, y el Good Hope explota y se hunde en media hora con el contraalmirante Cradock y con toda la tripulación, casi 1.500 hombres en la tripulación del crucero. El Monmouth, a pesar de que se estaba incendiando de fuego, se va hacia el mar abierto pidiendo una tregua, pero le tiran 70 balazos de cañón los alemanes, y un par de horas después del Good Hope, el Monmouth también se hunde, y acá está el Good Hope y el Monmouth, como se muestran en artistas navales. Y en Coronel, en Chile, en la región de Biobío, hay un pequeño museo que muestra varios cuadros de los barcos hundiéndose, muy interesante. Este es un artículo de un periódico en Chile, en que los chilenos trataron desesperadamente de rescatar a algún sobreviviente con barcos chilenos, y todos se habían hundido y ahogado. Y estaban muy enojados los chilenos con los alemanes, porque consideraron que no fue caballeroso. Se encontró que el contraalmirante inglés Cradock tenía ideas suicidas. Antes de salir de Inglaterra, había escrito a su esposo una nota que le había dejado en la mesa de luz, en el cual decía que él estaba contento de participar en una próxima batalla naval contra los Hohenzollerns, y que esperaba que de ese modo Inglaterra logre una paz que dure varios siglos. Yo creo que era un poco optimista, y le decía a la esposa que todas las deudas estaban pagadas, excepto por una factura de su propio dentista, que había llenado una cavidad en un diente el día anterior y que todavía se lo debía. Me parece muy humano y muy interesante. Hay una placa en Coronel, que visitamos con Goldie, que dice el 1 de noviembre de 1914, como recuerdo a los 1.500 marinos británicos que murieron en el encuentro, la batalla naval de Coronel. Dice: su único sepulcro es el mar, y está puesto por la Sociedad Anglo-Chilena, noviembre de 1969.
Acá está el monumento en la población llamada Coronel. Y el Glasgow, que fue dañado en la batalla de Coronel, se escapó en el medio de la noche. Los Otranto lo habían mandado hacia el sur al comienzo de la batalla. Y fue una victoria extraordinaria por los alemanes y una derrota humillante para los ingleses, que por supuesto la Marina o la Armada Real inglesa estaba determinada a vengar. Es una de las torpezas más grandes navales que había sufrido Inglaterra, que como les cuento desde 1805 había sido la reina de los mares. Esto es para mostrarle uno de los muchos monumentos a Lord Nelson alrededor del mundo. Esto es en Barbados, en el Caribe, y esta foto se fue sacada hace como 20 años con nosotros, pero volvimos a Barbados hace un año y esa estatua desafortunadamente ya no está más en la plaza donde estaba frente al Parlamento en Barbados, sino que está en un museo como víctima de los movimientos antineocolonialistas y antiimperialistas. Esto es una foto de un televisor en el barco cuando pasábamos por la misma latitud y longitud hace unos años. Como ven, habíamos salido del Río, habíamos ido a Montevideo y a Buenos Aires, pasado por las Islas Malvinas, Punta Arenas, y en camino a Valparaíso pasamos por la latitud y longitud de la batalla naval de Coronel. Acá se ve Puerto Montt, Valdivia, Concepción y Valparaíso. Nada nuevo para los amigos chilenos y peruanos. Y acá se ve Coronel, que está al sur de Talcahuano y de Concepción, y al norte de San Rosendo, en el Golfo de Arauco, cerca de la isla Santa María, que es otra de las muchas islas del archipiélago Juan Fernández. Acá se ve muy bien el Coronel, Concepción y Talcahuano, Arauco y Yico. Y cuando uno pasa no hay nada que ver, porque los barcos están en el fondo del mar, los marinos se hundieron con los barcos cuando naufragaron, y así se ve la costa chilena durante el día, durante la noche se ve oscura, por supuesto, y es ahí donde se refugió la escuadra naval alemana. Esto es en Puerto Montt, la base naval chilena, en Puerto Montt, con el escudo por la razón o la fuerza. Pienso que se intentó cambiar porque era muy bélica y agresivo el comentario, pero tengo entendido que no se ha podido cambiar y continúa siendo el escudo chileno, por la razón o la fuerza, o como dice en la Marina chilena, vencer o morir, no hay alternativa. Acá está Goldie con anclas, y como saben ustedes, así como hay una gran presencia inglesa en Chile y en Argentina, también hay una gran presencia alemana, particularmente en el sur de Chile, en la ciudad de Puerto Montt. Y en un pequeño museo vimos el casco, nada menos y nada más que del general Pinochet, que es un Pickelhaube, o un casco de punta o de bonete, que tengo entendido el regimiento chileno que todavía usan ese casco y marchan con paso de ganso. Esta es la planta más querida por mí porque recuerda a la zona sur de Argentina y Chile, la Araucaria, y estas son las hermosas flores de campana, flor campana o copihue en Chile, y las fucsias y los halconcitos, y el famoso volcán Osorno en el lago Llanquihue, cerca del Puerto Montt, que, como pueden apreciar, es un cono perfecto de una belleza increíble. Y, por supuesto, Valparaíso, una ciudad sumamente interesante. Y esta es una foto de 1914 que se ve a los cruceros alemanes después de haber peleado la batalla de Coronel bajo el almirante von Spee en una visita a Valparaíso y en una fiesta que se da en el consulado alemán en Valparaíso.
va el almirante con sus oficiales y una niña le da flores al almirante y él responde en alemán y lo traducen en castellano, que serán muy útiles en su funeral. Él sabía que los ingleses no lo iban a dejar volver a Alemania triunfante y habiendo derrotado a los ingleses. Esta es la bahía de Valparaíso, muy bella, como ustedes saben. Aquí está nuestro barco crucero en el puerto y elevadores y todavía mucho comercio con Alemania, que indica el contacto tan estrecho entre Chile y Alemania, así como entre Chile y Gran Bretaña. Funiculares en Valparaíso, ascensores, porque es una zona de colinas, desafortunadamente ha sufrido enormes incendios forestales, pero efectivamente cuando la noticia del coronel llegó a Londres, los ingleses sacaron a 2 de sus cruceros de batalla más grandes, acorazados, como el escuadrón en el Mar Norte que tenían para defender a las islas británicas, el Inflexible y el Invincible, y se lo dieron a un comandante naval llamado Sir Dofton Sturdee, con la orden de encontrar a la escuadra alemana y hundirla. Y en realidad, aunque parece difícil, es relativamente fácil porque estos dos barcos tenían cañones más poderosos y de más alcance y motores más rápidos. Es decir, si uno tiene un barco más rápido, con un cañón más poderoso y de alcance más largo y sabe aplicar la estrategia y las tácticas correctas, es muy fácil vencer a un enemigo que no tiene todo eso. Y llegaron a las Islas Falklands, que en Argentina llamamos Malvinas, la mañana del 7 de diciembre de 1914, y al día posterior, cuando todavía estaban cargando carbón en Port Stanley, lo que en Argentina se llama Puerto Argentino, el 8 de diciembre de 1914, llega desde el sur von Spee con su escuadrón alemán, después de haber redondeado el Cuerno, y se encuentran de repente en las Islas Falklands. ¿Qué pasó? Bueno, primero les recuerdo que las Falklands o Malvinas es un archipiélago, que la capital es Port Stanley y que está en la Malvina del Este, que en inglés son los Falklands, y que estos battle cruisers eran los galgos de la flota inglesa, eran acorazados veloces, el buque insignia era el Invincible y el otro era el Inflexible, podían ir tan rápido como 26 nudos. Tenían cañones de 12 pulgadas o 300 milímetros y estaban comandados por el vicealmirante Sir Dofton Sturdee. Eran más rápidos, eran más fuertes, estaban mejor armados y tenían mayor alcance que los barcos alemanes. ¿Y cómo se los distinguía? Porque tenían trípodes de 3 patas en sus mástiles. Era típico y característico de los acorazados ingleses, que eran barcos con cañones enormes que habían sido fabricados desde 1905. Y como les conté, tenían cañones de 12 pulgadas y podían hacer una velocidad de 26 nudos. Acá se ve el trípode del mástil y acá también, que es muy característico de los acorazados. Entonces ven al Inflexible y al Invincible, al Invincible. Acá está el Invencible, el buque insignia, acá está el Inflexible, y aparte tenían varios otros barcos más como el Carnarvon, que era un crucero armado, el Kent, el Cornwall y el Glasgow, y del Glasgow vamos a hablar un poquito más, que era el más moderno. Ese era el que sobrevivió la batalla de Cornwall. Entonces, ¿qué es lo que pasó el 8 de diciembre en las batallas de Falklands? El escuadrón alemán había redondeado el Cuerno. Había venido desde el Pacífico, desde Valparaíso hacia el sur, había ido por el Pacífico Sur, había ido al sur del continente, al sur de Tierra del Fuego, y se dirigía, si tenía suerte, a Alemania. Pero no pudo con su personalidad el almirante alemán y dijo,
ya que estamos pasando por las Malvinas, por las Falklands, démosle unos tiros a Port Stanley y destruyamos su capacidad telegráfica. Imagínense la sorpresa cuando arrimándose a Port Stanley, el individuo que está con los regavistas dice que hay barcos con trípodes, que son los acorazados ingleses. No le costó mucho deducir que eran los ingleses que habían reaccionado ante las noticias del hundimiento de la flota inglesa, del escuadrón inglés, un coronel, y que habían mandado a estos barcos para cazarlos a ellos. El escuadrón alemán, les recuerdo, estaba bajo el almirante conde von Spee, podía llegar hasta 18 nudos de velocidad, tenía cañones de 8.2 pulgadas, el buque insignia era el Scharnhorst, y el escuadrón británico podía llegar a 26 nudos, tenía cañones de 12 pulgadas, el buque insignia era el Invincible, y estaba bajo el comando de Sir Doughton Sturdy. Acá se ve al almirante alemán, Graf von Spee, y al almirante británico Sir Sturdy, y sus respectivas banderas navales. El almirante Fisher no le tenía mucho cariño a Sturdy, y decía que era débil en todos lados y no era fuerte en ningún lugar. Era pedánticas, un burro pedante. Lo fue, lo es y siempre lo será. Que no era muy cuidadoso con sus palabras el almirante Fisher. Y acá en la batalla de las Falklands, el 8 de diciembre de 1914, les recuerdo que el coronel fue el 1 de noviembre, y que la segunda en una campaña de 3 batallas nuevas. Acá es un dibujo de los barcos. Acá está la Falkland del Este y la Falkland del Oeste. Les recuerdo que Port Stanley está en el noreste de la Malvina Este. Y acá están las islas y en el centro hay un seno o un estrecho que se llama el Falkland. Y entonces acá está el escuadrón alemán que viene del sur hacia dirección noreste. Ven a los barcos en Berkeley, al lado de Port Stanley, e inmediatamente escapemos por la derecha y vayámonos hacia el este y después hacia el sur. Y los ingleses que estaban todavía poniéndole carbón a sus barcos, porque habían venido desde Londres, desde Inglaterra, se dan cuenta de que los alemanes estaban ahí nomás, no tenían que buscarlos. Entonces cortan el carbón, incluso zarpan con gente carbonera todavía con las caras ennegrecidas y con toda la maquinaria para transportar el carbón a sus barcos, y persigue al escuadrón alemán. Y es muy fácil porque son más rápidos que los alemanes, pero no llegan suficientemente cerca para evitar que los cañones alemanes puedan alcanzar a los barcos ingleses. Entonces, desde una distancia más grande que el alcance de los cañones alemanes, el Inflexible y el resto de la flota inglesa empieza a golpear fuertemente primero al Scharnhorst, que se hunde en las aguas frías del Atlántico Sur a las 4:17 de la tarde, y mientras tanto en el Gneisenau hay debris, hay cadáveres, agua helada que se sale de todos lados y se hunde un par de horas después a las 6 de la tarde. Y acá está el Inflexible, el Invisible, acá está el Gneisenau y el Scharnhorst, y el Leipzig, Nuremberg y Dresden son atacados por el resto. Acá se ve en rojo a los ingleses yendo hacia el sur y hacia el oeste. Acá están los alemanes. Y de vuelta, las distintos de 2 a 3 de la tarde, como los finales de la batalla naval, como el Inflexible y el Invisible hunden al Scharnhorst y al Gneisenau. Esta foto es uno de los barcos recibiendo un golpe en la proa, y acá se ve, esto es un artista naval dibujando cómo se hunde el Scharnhorst y el Gneisenau, y esto es
Junto con los barcos, se hunde el Scharnhorst, el Gneisenau, el Nuremberg, el Leipzig. El único que se escapa es el Dresden, pero al mismo tiempo se hunden miles de marineros. Por ejemplo, en el Scharnhorst se hunde no solamente el conde Graf von Spee, pero sus dos hijos, Otto y Heinrich. Otto en el Scharnhorst y Heinrich en el Gneisenau. Y 2.500, las tripulaciones eran enormes en esa época, y 2.500 marinos. Y como les cuento, el Dresden escapa. Acá se ve, es una foto extraordinaria, una foto tomada el 8 de diciembre de 1914 a las 6 de la tarde, desde el Invincible se ve el Inflexible, y acá están los trípodes para reconocer que son acorazados ingleses, y acá están sobrevivientes del Gneisenau, unos pocos que pueden recoger en las aguas heladas del Atlántico Sur. Por supuesto que hay libros y hay medallas y hay historias al respecto, y hay dibujos. Esta es una estampilla argentina de 1914 con una flecha roja que muestra el lugar donde tiene lugar la batalla de las Falkland Islands. No se pretende decir en castellano. La biología del lugar es muy interesante. Este es un albatros de ceja negra, como pueden ver la ceja. Acá se ve el mismo en el agua. Es un animal muy interesante. Puede volar por días enteros sin posarse. Este es el famoso albatros errante. Hay muchos mitos marinos. Si uno lo ve, tiene buena suerte o mala suerte. Depende de qué momento y qué lugar. Este es el albatros de capuchón gris, y este es el suti, que es, no sé cómo se dirá en castellano, hollimiento oscuro o ahumado, creo que le llaman los ornitólogos. Estas estampillas las compré en 2009 en Port Stanley de los albatros, y se ven las distintas especies como el hollimiento. La bandera de las Falklands o de las Malvinas y una guirnalda de amapolas, porque visitamos las islas en noviembre, el día del armisticio, 11 de noviembre, y justamente en las Malvinas, en las Falklands, hay un monumento a la batalla naval de las islas Falklands de 1914. Este es el monumento memorial. Como ustedes saben, los ingleses son muy buenos para hacer monumentos militares. Pusieron una estatua de la diosa Victoria, que mira hacia el mar y que se considera que es el monumento más austral que recuerda a momentos de la Primera Guerra Mundial en el mundo. Esta es la estatua de Victoria y dice conmemoración de la batalla de las Islas Falklands, que se peleó el 8 de diciembre de 1914, en el cual el escuadrón británico del Invincible, Inflexible, Carnarvon, Kent, Cornwall, Glasgow, Bristol, Canopus y Macedonia, bajo el comando del vicealmirante Dalton Sturdy, destruyó al escuadrón alemán bajo el viceadmiral, el conde Graf von Spee. Les conté que un solo barco alemán se escapó, así como el Glasgow se escapó de coronel de la batalla de Falkland Islands, se escapó el Dresden, comandado por el capitán Lüdecke, que se dirigió hacia Tierra del Fuego, redondeó el cuerno, entró al estrecho de Magallanes a través del canal de Cockburn y recibió carbón, se abasteció de carbón en Punta Arenas. Y después se refugió en ensenadas, en senos y en bahías. Acá se ve el Dresden pasando por un puente por el canal de Kiel, un par de años antes en el Mar Báltico. Acá se ven los 3 barcos británicos que eventualmente encontraron al Dresden, uno de ellos el Glasgow. Y acá se ve cómo el Dresden escapa del ataque de los ingleses. Se va corriendo, diríamos, el Dresden hacia Tierra del Fuego, se mete por el canal de Cockburn al estrecho de Magallanes y recibe carbón en Punta Arenas. El estrecho de Magallanes, un lugar precioso, como ustedes saben, y como se pueden recordar,
Todos esos lugares geográficos tienen una connotación muy triste y emotiva. Este es el Golfo de Penurias o de Penas, está el Estrecho de Tristeza, la Ensenada de Hambre. Evidentemente los exploradores que visitaron esa zona sufrían hambre, penas y dolores inimaginables hoy día. Pero la belleza es espectacular por los glaciares de esa zona. Hemos visitado el lugar muchas veces y es uno de nuestros lugares favoritos en el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un glaciar y un ventisquero? Bueno, el ventisquero es un tipo de glaciar que llega hasta el mar. Este es el ventisquero San Valentín, que visitaremos en febrero. Acá se ve cómo el glaciar llega al mar. Esto se ve parte de la cordillera de los Andes Sur, ya en Tierra del Fuego, otro glaciar que, como saben, se están retrocediendo por el progresivo aumento de temperatura en el mundo. Acá se ve otro glaciar. Los colores son espectaculares de acuerdo al momento del día. Puede ser azul o verde, o cómo pasa la luz y se filtra en el hielo. Y icebergs salen del glaciar, y en ciertos cruceros nos dejan bajar y tomar un whisky bajo el sonido de una violinista sobre un glaciar. Es una de las experiencias más extraordinarias que puedo recomendar. Este es el seno Otway en el estrecho de Magallanes, y este es la madre de todos los glaciares. Esto, perdón para nuestros hermanos chilenos, esto es en Argentina, el Perito Moreno, llegando al lago argentino en el Calafate. Precioso. Hay reas que se llaman ñandúes en la Patagonia, que son como avestruces más pequeñas, y hay una estatua de Magallanes mirando al estrecho que lleva su nombre en una plaza en el centro de Punta Arenas, en Chile. Acá está la estatua, y debajo son estatuas de indios patagones, que, como ustedes saben, los españoles llamaron a los indios del sur de Argentina y de Chile, porque dejaban huellas enormes, eran altos, tenían pies grandes, y aparte se cubrían los pies con pieles, por lo tanto dejaban huellas grandes. Punta Arenas, muy colorida. Y el final de la campaña, que comenzó en Coronel, culminó en Falkland Islands, termina con la batalla de Masa Tierra en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, el 14 de marzo de 1915. Les recuerdo, comienza el 1 de noviembre de 1914, el 8 de noviembre de 1914, el 8 de diciembre, en la batalla de las Falkland Islands, y el 14 de marzo, la flotilla inglesa del Kent, Glasgow y Orama encuentra finalmente al elusivo Dresden bajo el capitán Fritz Lüdecke en la bahía de Cumberland, en la isla de Masa Tierra, que ahora se llama la isla Robinson Crusoe del archipiélago de Juan Fernández. La batalla de Masa Tierra, 14 de marzo de 1915, y encuentran este crucero ligero. Y lo que pasa ahí también es muy interesante. Acá, por cierto, saben que Robinson Crusoe es el carácter ficticio de Daniel Defoe, del náufrago solitario que encuentra la huella de un hombre en esta isla y lo llama Viernes, porque es el día viernes de la semana. Y en realidad, el libro de Daniel Defoe se basa en la vida y aventuras de Alexander Selkirk. Y en este momento, en las islas Juan Fernández, la más a tierra se llama Robinson Crusoe y la más afuera se llama Alexander Selkirk. Y son visitadas. Estando en Alemania, en Múnich, Goldie y yo fuimos al Deutsche Museum, y ahí se encuentra la sección marina, maquetas de casi todos los barcos alemanes. Y esta es una maqueta del Dresden, con sus 3 chimeneas, muy bonitamente hecha, construido en 1908, llegaba a 24 nudos, y por eso se pudo escapar de los ingleses. Está muy bien
escrito, 118 metros de largo y una manga o un ancho de 13 metros y medio. Y tenía como motores turbinas, todo a carbón, por supuesto. Entonces el capitán Lüdecke estaba corto de víveres, con necesidad de reparos de su barco, se metió en la bahía de Cumberland, en la isla Masatierra, que ahora Robinson Crusoe, y estaban tratativas. Tenía gente arriba que hablaba correctamente el castellano, y ya lo voy a contar, el oficial superior era nada menos y nada más que Canaris, que después llega a ser el jefe de la Abwehr, de la inteligencia militar alemana. Y estaba negociando con Chile, que era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, para ser internado por Chile, porque se daban cuenta que no podían sobrevivir solos en el Atlántico o en el Pacífico. Pero los ingleses, bueno, lo encontraron después de varios meses, el Glasgow, el Kent y el Orama, el 14 de marzo de 1915, y no le dieron chance, lo empezaron a cañonear en ese momento, y los alemanes reaccionaron hundiendo voluntariamente su barco en la bahía de Cumberland. Acá se ve el Dresden siendo hundido antes de ser hundido voluntariamente. Y como les conté, a bordo del barco estaba el joven Wilhelm Canaris, y esta es una foto del Dresden cuando estaba sano. Y se sabe mucho de Canaris, habrán leído por supuesto, que era un hombre muy especial, que hablaba varios idiomas, que pasó desde servir como oficial naval de inteligencia en el Dresden a transformarse en un individuo más de la Patagonia, primero chilena y después argentina. Después volvió a Alemania, pero incluso a través de Portsmouth, que es que estaban en Inglaterra disfrazado y con otros ropas, etc. Y ya en Alemania se hizo un nazi empedernido, un seguidor fanático de Hitler, y se transformó en el jefe de la inteligencia militar alemana, la cabeza de la Abwehr. Pero la suerte le falló en abril del 45, cuando se encontró que estaba parte de un complot contra Hitler, y fue ajusticiado el 9 de abril de 1945, un par de semanas antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, con muy buena compañía. Acá está el pastor famoso Bonhoeffer, el almirante Canaris, unos cuantos generales como Oster, von Rabenau, Karl Sack, el doctor Strunk, los anti-hitleristas, cuando se enteraron de la enormidad de los crímenes del régimen del Tercer Reich. Y los restos del Dresden están en el fondo de la bahía de Cumberland, en la isla Masatierra, como se pueden notar. Han sacado la campana, gente chilena que ha podido bucear y sacar la campana de Dresden, que se puede ver en Puerto Montt. Y en forma curiosa, con Goldie estamos caminando por el centro de Puerto Montt, para ser preciso, en la calle Antonio Varas al 500. Es la intersección entre Guillermo Gallardo y Antonio Varas. Y vemos una confitería que se llama Dresden. Entramos a la confitería y nos cuentan que había sido abierta ese restaurante, ese bar, ese café, por sobrevivientes del Emden. Visitamos la base naval, como les conté, vimos una foto del Dresden en la confitería, del crucero ligero. Acá creo que tengo una pequeña peliculita que dura un par de minutos, que muestra los barcos de la... No sé si tengo suficiente internet con que sigamos. No. Hoy. Entonces, ahí necesito ayuda técnica. Seguido. Muy bien. Como saben, la flota alemana termina en manos inglesas y sus propios marinos hunden la flota, creo que en el 18 o en el 19, en el norte de Escocia.
Acá está el Kaiser, por supuesto. Y miren el dirigible volando por encima de los barcos. Sigamos. Entonces, en sumario, la batalla de Coronel fue el 1 de noviembre de 1914. El escuadrón alemán imperial, bajo el almirante conde von Spee, contra el escuadrón naval británico bajo el almirante Craddock. Fue una victoria alemana, que fue seguido por la batalla naval de las Islas Falklands del 7 de diciembre de 1914. El escuadrón alemán, por supuesto, bajo el comando del almirante von Spee, es destrozado por el escuadrón británico dirigido por el almirante Sir. Fue una victoria británica. Y finalmente la batalla naval a más a tierra en las Islas Juan Fernández el 14 de marzo de 1915, en el cual los marinos alemanes voluntariamente hunden al Dresden, sin dejar a los ingleses. ¿Qué pasó con los participantes? El almirante Craddock, por supuesto, murió el 1 de noviembre de 1914 a los 52 años de edad en la batalla de Coronel. Él se hundió junto con su buque insignia, el HMS Good Hope. El almirante alemán Maximilian Graf von Spee y sus dos hijos murieron, él a la edad de 53 años, muy parecido al inglés, el 7 de diciembre, un mes después de 1914, en la batalla naval de las Falklands, junto con su buque insignia, el SMS Sean Coates. ¿Y qué pasó con el almirante Sir Doughton Sturdy? Después de la batalla de las Falklands, el 7 de diciembre de 1914, fue promovido al almirantazgo y elevado a la nobleza. Y fue aplaudido como un héroe, porque eventualmente la batalla naval de las Falklands, como dijo Sir David Beatty, era una panacea necesaria para curar los desastres de 1914. Murió en 1925 a los 66 años de edad. Es decir, que no tuvo una vida muy larga, pero llena de honores. Sin embargo, su famoso enemigo, el almirante Jackie Fisher, continúa escribiendo mal de él. Dice, seamos tranquilos, no nos pongamos tan contentos hasta que conozcamos todos los detalles, porque puede haber sido como pegarle tiros a faisanes, sí que los faisanes tiroteen de regreso. Tan es así que si Sturdy hubiera sido dejado que empaque todas las camisas que quería llevarse a la batalla en Portsmouth, todavía estaría buscando a von Spee en el océano. Fue una coincidencia. Platón dijo que solo los muertos han conocido el final de la guerra. Y quiero decir un par de palabras. Por cierto, esto es Long Island Sound, es de nuestro casito en la playa que se llama Las Gaviotas. Quiero expresar mi agradecimiento por vuestra atención y amistad. Todos nosotros estamos unidos por emociones similares. Esto es en las montañas, en Vermont, un lugar muy bello. Todos amamos a los lugares donde nacimos y crecimos, e incluso Galicia, Miguel, ya que como miembros de la especie Sapiens del género Homo, nos aferramos a nuestro territorio natal. Amamos al lenguaje castellano. Pido perdón por los anglicismos. A pesar de que mis instrucciones fueron escritas en inglés, he usado estos slides para dar esta charla en castellano, a pedido de Ovidio. Sigamos con este interés común en la América hispanoparlante que habla castellana. Quiero agregar que lo que este grupo también tiene en común es nuestra amistad con Ovidio Vitas, que pone voluntad y esfuerzo para que estas charlas tengan lugar. Gracias, Ovidio, por tu liderazgo. El almirante Vitas. Al contrario, muchas gracias, Daniel. Muy buena, muy completa la información. Vamos a tomar preguntas. Por favor, si pueden salir de share y así entramos ya. Ahí estamos. Gracias. Y vamos a tomar preguntas ahora de la audiencia. Ahí está Luis Guarda. Luis, adelante, Luis. No, solamente quería anotar que en el sur de Chile se escondió un tiempo el Dresden, y en una ensenada que hay que se llama Quintupeu hay una placa que indica dónde estuvo el Dresden escondido,
y que recibió el apoyo de la colonia alemana del sur para suplirlo de víveres y cosas de ese tipo. Eso nomás. Gracias, Luis. A ver, alguien tiene otra pregunta. Eduardo, desde allá de Italia. A ver, estás en mudo, Eduardo. Salís de mudo. Sí, a ver. No, no te escuchamos. Seguís en mudo, Eduardo. A ver. No, estás en mudo. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Adelante. No, solo quería decir que la charla fue muy interesante y te quería aportar un dato con respecto al auto que mostraste de, del heredero del Imperio Austrohúngaro que fue muerto en Sarajevo. El auto ese, el auto original, está en el Museo de Historia Militar en Viena, muy cerquita de la Westbahnhof, la estación del oeste, donde salen los trenes para Italia, y todavía se ven en la puerta del auto algún balazo, o sea, tiene varios Wow. agujeros la puerta, y ese museo estaba muy cerca del departamento que teníamos en Viena, y entonces llevaba a mis hijos a mostrarle porque tenía cosas muy interesantes como esa. Eduardo, Nada más. ¿te acuerdas la marca del auto? No, la verdad que no tanto. No, ¿Y no me sabes algo acuerdo. del motor? ¿Era 12 cilindros, 8 cilindros, 12? No. Eso, Yo ¿no? creo que no creo que fuera un auto tan grande. No creo que tuviera. Creo que tendría 4 cilindros cuando mucho. Un auto para un archiduque. Sí, pero en esa época autos de 12 cilindros me parece que vinieron más tarde. Correcto. Bueno, Esteban Berta. Estás en mudo, Esteban, si puedes salir. Ahora, adelante. Me encantó la charla, muy sumamente interesante, muchas cosas que no sabía, a pesar de que he visitado casi todos los lugares que mencionaste. He estado en Stanley, he estado en Puerto Montt, he estado en muchos de esos lugares y recuerdo algo no de batallas, sino de barcos alemanes y tal, pero tú lo pusiste muy bien y ahora tengo mejores recuerdos todavía de esos lugares. Gracias, muchas. La próxima vez que vayas a Puerto Montt, un cafecito y un sándwich en Ajá. la A mí lo que me confitería gustó de Dresden. Puerto Montt es el mercado al final hacia el oeste. Hay un mercado de mariscos. Es extraordinario. Es hermoso. Bueno, Chile es un hermoso país. Alfonso, allá desde Chile. A ver, Alfonso, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario? Estás en mudo, por favor. Tiene que salir del mudo. Si me escuchas, sigues en mudo todavía. No te escuchamos. Tiene que hacer clic abajo a la izquierda. Ahí. Ahí está. Adelante, Alfonso. ¿En qué parte de Chile estás? ¿De dónde estás ahora? En este minuto estoy cerca de Viña del Mar, en el campo, Ok. en una ciudad que se llama Villa Alemana. A Villa Alemana. Bueno, Sí. Eh, Mira, nosotros tenemos casa en el sur, en Puerto Varas, y tengo ahí unos libros que he conseguido por ese lugar, que es donde están la mayoría de los colonos alemanes, y tengo por ahí algunos libros que ahora, después de escuchar esta tremenda charla muy interesante, voy a releerlos de otra manera. El aporte, hace pocos años atrás hicimos un viaje en un catamarán por los canales del sur, y ahí comentaban los tripulantes y los lugareños de cómo abastecían a los barcos alemanes, no solamente al Dresden, sino que a otros de esa línea. Especialmente estuvimos en el puerto de Puyuhuapi, donde tiene una profundidad interesante para barcos grandes, y estuvimos bueno, en varios lugares más viajando
y conociendo cómo se movían estos barcos y se abastecían por parte de los alemanes. Incluso en las casas de los alemanes, ahí, de los colonos, había fotos de barcos, fotos de Hitler. Eh, Hay una fuerte presencia alemana en el sur de Chile. Bueno, y los lugares, ¿para qué les cuento? Son una maravilla. Eh, Así es que Alfonso, ¿has visitado alguna vez las Islas Juan Fernández? sí, la isla de Pascua, Juan Fernández, con Luis Islas creo de que Pascua tuvimos. con Luis fuimos a la isla de Pascua, ¿no? Sí, así es, con Luis y la Aurora. Sí, también está Correcto. Muy eh, interesante. Rapa Nui. Rapa Nui. Era Rapa Nui, ahora está como una cosa cultural general. Eh, Se pretende que no se le diga más Isla de Pascua, sino que se le nombre por su nombre original en las noticias, que las dan todos los días, el tiempo, qué sé yo. Se debe decir Rapa Nui. Bueno, les cuento que con Goldie estuvimos hace un par de años y había un grupo de bailarinas medios atrevidas, ¿no? Y no parecían locales. Y conversando con ellas dicen, no, venimos de Santiago únicamente por el día, nos contratan en Santiago, bailamos los bailes de Rapa Nui y nos volvemos a Santiago. Son Claro, muy sí. Daniel, creadores los un chilenos. comentario sobre el hundimiento del Dresden, o sea, el barco fue hundido por el capitán, y la similitud con el Graspe en 1939, que también fue hundido frente a las costas de Montevideo. Correcto. Los capitanes decidieron hundir sus propios barcos cuando estaban bloqueados por los ingleses. Es una similitud interesante. En el caso de Langsdorff, que era el capitán del Graf Spee en 1939, hay un monumento a la entrada al puerto de Montevideo puesto por la tripulación, que consideran que Langsdorff le salvó la vida al scuttle o al hundir voluntariamente al acorazado Bolsillo sin salir al Atlántico y enfrentarse a lo que los ingleses lo habían amenazado iba a ser el final. Pero de eso hablaremos si soy invitado en otra conversación. Bueno, con mucho gusto. Oscar, puedes salir de, estás en silencio, Oscar, hacer clic ahí donde dice, estás en mudo. A ver, tienes que salir del mudo y te escuchamos. A ver. Ahora Adelante, Oscar. me desmudé. Te escuchamos. Bueno, bienvenido, Eduardo. No sabía que estaba de vuelta. No, Primero, No, estoy en Italia. ¿estás en Italia? Claro, Bueno, estoy en la Toscana. está Toscana. Bueno, que la pase molto bene. Grazie. Gracias. No, lo de el hundimiento del acorazado en 1939 se debe a que el acorazado sabía que no podía salir ileso de los ingleses que lo estaban esperando a la salida del Río de la Plata. Así que decide hundirlo y a su vez el acorazado es seguido por un barco alemán que lleva a los sobrevivientes, a los marineros, a Buenos Aires. No se olviden que en Buenos Aires en esa época estaba Juan Perón, que era pronazi. Por eso eligieron ir para Buenos Aires. Y de Buenos Aires pasaron a Córdoba la mayoría, precisamente una ciudad donde se hacía el Oktoberfest y se vivía como en Alemania hasta que el gobierno de Córdoba decidió cambiarle el nombre y le pusieron General Belgrano. Bueno, ese es un tema que vamos a dejar para la otra charla más adelante. Es un tema fascinante también por las consecuencias que vinieron, los marineros que fueron internados en la Argentina. Y es un tema que Oscar sabe mucho. Ya en el pasado hemos hablado mucho con Oscar de esto. Isaac, una pregunta, adelante.
Sí, primero que nada, brevemente, muchísimas gracias, Daniel. Fue una buenísima presentación. La pregunta que me resultó rara para mí es ¿por qué los alemanes atacaron a Papeete? Cuando en realidad, aunque había animosidad entre los alemanes y franceses desde 1870, etcétera, ¿por qué decidieron atacar a esa ciudad, a esa isla? Bueno, según lo que leo, el escuadrón alemán se encontró en el medio del Pacífico huérfano, sin una base naval a donde regresar y con la dificultad de volver a Alemania, atravesando el Pacífico y el Atlántico a través del bloqueo inglés. Y pasando por Samoa se las aguantaron, pero llegando a Tahití no pudieron, vieron la bandera francesa, que era, como ustedes saben, Francia era enemiga mortal de Alemania. Desde la guerra franco-prusiana de 1870, el revanchismo francés quería retornar, por supuesto, Alsacia y Lorena, y los alemanes eran enemigos mortales de los franceses. Pero sí, fue un error, tan es así que un vaporeto francés que estaba en el Pacífico Sur, en Tahití, reportó a París que ahí estaban los alemanes, y es cuando los ingleses mandan a la escuadra. Pero eso es la característica emocional del cerebro humano, que a pesar de que el Graf, el conde von Spee, era un estratega naval de primera, que derrotó al almirante británico por usar la luz del sol mejor, etc., era un ser humano que tenía sus errores. En cirugía decimos, el enemigo de bueno es hacerlo mejor. Él quería las cosas perfectas y cometía errores al respecto. Otra, se usa mucho la palabra últimamente de ubris, arrogancia. Era arrogante, claro. Papite o Papete no iba a resistir, pero los franceses y los ingleses iban a reaccionar ante la noticia de que estaban ahí mandando un escuadrón inglés. Pero de vuelta los ingleses cometieron errores con los alemanes por instrucciones ambiguas, etc. Es una cosa tras otra. El ser humano sigue siendo igual mientras que tengamos el cerebro del Homo sapiens y no nos dejemos llevar por la inteligencia artificial de ChatGPT. Tu amigo Video sigue ChatGPT ahora todos los días. En realidad no es él, es un holograma de Ovidio Vitas. Miguel, allá adelante, Miguel, desde Minnesota. No tengo nada que decir. La charla me ha encantado. Yo no conocía realmente nada de esa parte de la historia y he aprendido un montón, pero además me gusta cómo la ha enfocado. Gracias, Miguel. Bueno, ¿alguna otra pregunta tenemos allá? A ver, Pablo, no sé. Pablo, ¿estás ahí, Pablo? ¿O no estoy en un taxi, así que lo voy escuchando y voy aprendiendo mucho. Si tenés alguna pregunta, sí, ¿no? No, yo aprendo nada más. Bueno. Les quiero aclarar al resto de los miembros del grupo que Pablo es mi sobrino, como von Moltke, el joven, y el von Moltke, el viejo. Él es el Nicholson joven, que lleva el apellido Goldberg de su papá. Psiquiatra en Nueva York, se va a ver a sus pacientes. Pablo, empezás tarde, vas a terminar tarde. Sí, empiezo, después vuelvo a mi casa y bueno, esa es la vida del New Yorker, pero he aprendido mucho de táctica y estrategia militar naval. Bueno, bueno, estuvo extraordinaria la presentación, muy agradecidos y bueno, esperamos más en el futuro. Aurora, te veo ya aplaudiendo. ¿Quieres decir algo, Aurora? Estás en mudo. Bueno, gracias. Y Eduardo, de allá de Italia, que disfrutes de las termas. Gracias, gracias. Buen viaje, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias y vamos a cerrar. Hasta pronto. Lo hemos grabado para los que estén más interesados en el futuro. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Un abrazo. Chao, adiós.